La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Bueno, Darío, qué gusto saludarte. Ya estamos aquí en Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia. Y bueno, pues iniciando año. Bueno, ya lo habíamos. Pues qué bien, ¿no? Aquí ya en el regreso. Sí. 2019. Feliz años a todos los que están conectados ahora, a los que nos escucharán en podcast, ¿no? Sí. Yo no sé si decir feliz año o por lo menos desear esperanza. Yo lo que deseo es que sea un año esperanzador para todos. Pues mira, yo con lo que veo ahora, lo que está sucediendo en esta ciudad de Guadalajara, ustedes saben, si nos están escuchando afuera, pues hay hubo durante muchos sexenios, había la cuestión del robo petrolero, a lo cual se llamó huachicolero. Y bueno, pues esta ciudad está ahora como muy desesperanzada, muy enojada, pero no oye, me parece, la cuestión que detrás hay, el rescatar un proyecto colectivo, que sin colectividad no hay sujetos. Los individuos, claro que son importantes, pero todos estamos en una cuestión de una colectividad. Y precisamente me parece que el tema de hoy, pues va por ahí. Hoy tenemos a el maestro Abraham González Alcalá, pues que vamos a tocar un tema importantísimo en torno a la pastoral urbana. Muy buenas tardes, Abraham. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, toqué el tema porque ya ves que está ahorita, y bueno, es una cuestión de sentirse esperanzador, yo estoy de acuerdo contigo, porque se nota que puede haber un cambio. A pesar de estos problemas, se puede ver que venga una mejora, ¿no? Sí. Fíjate que hace ya situación. un tiempo, yo recuerdo cuando era niño, podrán decir que hace muchos años, pues más de 50, en el campo se vivía la expectativa de venir a la ciudad. La ciudad se convertía en un polo de atracción muy importante para nosotros y entonces uno imaginaba que en la ciudad progresaba y todo ese tipo de cosas. Y no lo niego, yo creo que sí ha sido un espacio incluso para la movilidad social. Pero hoy se nos ha convertido en un espacio muy complejo donde las creencias religiosas viven, coexisten de diferente manera. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto que estés con nosotros, Abraham, que tengamos la oportunidad. Gracias. Platícanos un poco, Darío, ¿quién es nuestro invitado? Pues mira, yo tengo aquí algunos datos, Abraham, tú me vas corrigiendo, ¿no? Licenciado en Psicología por el ITESO, maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México, ha fungido como académico del Instituto Superior de Catequética, adscrito a la Arquidiócesis de Guadalajara durante los últimos 10 años, donde ha tomado como línea de estudio las creencias religiosas desde la perspectiva psicológica. También ha sido dictaminador de varias revistas académicas en México, es conferencista y ha desarrollado cursos también sobre el fenómeno religioso y pastoral en diversos lugares de México, Chile, Perú, Centroamérica, Estados Unidos y España, en torno, claro, a la religión, la psicología, educación, cultura. También se ha desempeñado como asesor, lector y sinodal de tesis para obtener, grados de licenciatura y maestría, tanto en la universidad, aquí veo, tanto en temas como psicología, educación y desarrollo humano. Y que actualmente, ahora eres profesor y coordinador de los proyectos de titulación en el ISCA. Un saludo a Víctor, por cierto, allá en el ISCA, sí, que está adscrito, y aparte que estás adscrito como profesor investigador, pues tanto en esta universidad del Valle
de México, así como en la Universidad Antropológica de Guadalajara. Y por último, darle así el ribete, pues es también miembro del CERIS de la Universidad de Guadalajara, él es miembro invitado, ¿sí? Entonces, pues Abraham, sé que somos colegas, pero pues qué bueno que hayas aceptado también esta invitación, ¿no? Y que tú nos puedas hablar, pues, de este tema. Sí, Abraham, tú estás en un espacio donde se piensa la religión, donde se cree en la religión, en este sentido trascendente de las creencias religiosas. ¿Cómo miran ustedes la ciudad? ¿Cómo observan qué problemáticas hay? Estamos en un ciclo donde vamos a hablar justo de los problemas que enfrentan las religiones, a los que quieren atender, que quieren dar alguna respuesta. ¿Tú cómo miran ustedes ahí estas cuestiones desde dentro? Sí, bueno, pues antes que otra cosa agradezco la invitación y un gusto estar aquí con ustedes dialogando y comentando algunos temas tan importantes y tan necesarios como esto que comentabas tú acerca de el pensar la ciudad desde una perspectiva de las creencias religiosas, ¿no? Creo que no se puede negar la urgencia de repensar las ciudades. Y un aspecto obligado tendría que ser la religión, ¿no? La forma en cómo se da este intercambio entre las religiones, cómo alimentan y construyen la sociedad, y la sociedad cómo retroalimenta también a la dinámica que las religiones de por sí ya tienen, ¿no? Las religiones y los grupos religiosos, ¿no? Entonces, me parece que es importante comentar y dialogar varios aspectos sobre ello. Creo que hoy por hoy hay una gran preocupación, sobre todo en las grandes ciudades o en las grandes urbes, en cómo se puede seguir creyendo bajo una lógica de urgencia, bajo una lógica de largas distancias, de ciudades satélites, de una vida tan complejizada por las diferentes esquemas o diferentes modos de vivir, ahora ya en algún modo estructurados por la misma mancha urbana. Y pues en todas formas, bueno, también estamos ya observando que esto impacta también la lógica tradicional en la cual muchas de las religiones, si pudiéramos poner el ejemplo del catolicismo, que hoy por hoy, o al menos las estadísticas así lo señalan como una de las religiones mayoritarias aquí en México, en el occidente, y específicamente acá en la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, pues ya se empieza a replantear cómo vivir la religión, cómo vivir la fe, cómo expresar las experiencias religiosas en una dinámica en la cual pues muchas de las personas, aunque quieran, no pueden por su dinámica personal, por su dinámica laboral, y las que no les llama la atención, pues finalmente también se ven sustraídas o secuestradas por un sinnúmero de situaciones sociales. Bueno, esta semana nos sorprendió a nivel nacional problemas de distribución del combustible, ¿no? Pero podríamos hablar de otros temas que finalmente también siguen sustrayendo a las personas, las secuestran de la posibilidad de vivir una experiencia religiosa si así la buscan y si así la quieren, ¿no? Yo iniciaba con esta cuestión de este tema porque oigo mucho malestar en las personas a pesar de lo que se dice por qué se está haciendo, ¿no? Y me preguntaba hacia esto, Abraham, en las ciudades, quien participa de una religión, aquí en Guadalajara, bueno, la mayoría es católica, ¿cómo ve a su prójimo? O sea, ¿tú crees que está ayudando la cuestión religiosa para comprender al otro, acercarse al otro? Esto que el Papa Francisco ha hablado de ir a lo liminal, a más allá de la comodidad, allá más allá de estar pues en un centro, un espacio protegido, e ir con los otros, porque los otros serían pues donde se encuentra, se supone, Jesús o Cristo, ¿no? ¿Tú cómo ves esta cuestión ante este tipo de contingencias? ¿Crees que las personas sí tienen esta reflexión sobre el otro y no que sea en la Biblia hace
más de 2000 años, sino que el otro es el que va en el camión con él, está en la calle, en fin, está en esta ciudad. Yo alguna vez decía que Guadalajara era la ciudad purgatorio, ¿no? Por porque a veces uno se encuentra enojado y no sabe ni por qué. No sé, a ver, ¿tú cómo ves esta cuestión del prójimo y la religión dentro de esta ciudad de convivencia, sobre todo? Sí, parece que es complicado el que hoy por hoy el creyente o el que se visualiza a sí mismo como fiel, un fervoroso practicante de su fe, pueda ubicar con claridad quién es su prójimo. Parece que hay un elemento conceptual aparentemente claro, porque después de todo el proceso de adoctrinamiento que las generaciones han estado viviendo, pues en algún modo pues ha permeado esta conciencia. Pero en la práctica parece que no sucede así. Tan es así que podemos observar muchísimas circunstancias o situaciones de carácter social que pueden evidenciar que muchos de los que habitamos en la ciudad hemos vivido un proceso o estamos viviendo un proceso de despersonalización, un proceso en el cual nosotros mismos nos alejamos de nuestra propia conciencia identitaria, ¿no? Parece que hay una identidad aparentemente clara, pero luego en la práctica no ocurre así. Entonces, el que se dice católico, por decirlo, pues en realidad no vive desde una identidad católica, ¿no? Aunado a esto, habrá que pensar todas estas circunstancias de carácter social que han contribuido a disminuir o que han contribuido a suavizar la práctica religiosa que ya antiguamente se hacía, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos las famosas procesiones en los mismos pueblos o en las rancherías, pues bastaba que fuera la fiesta del Santo Patrono para hacer, para interrumpir toda la vida. Sí, una dinámica distinta. Una dinámica distinta. En la ciudad no ocurre así, ¿no? Entonces, esto va generando como una nueva lógica y pareciera que la conciencia del prójimo está comenzando a visibilizarse desde una perspectiva más allá de lo meramente practicante, de lo meramente devocional. Y esto probablemente no sea solo un asunto de nuestras ciudades, sino también una lógica que empieza a tener una influencia social, en la conciencia social o incluso en la reflexión teológica. Tú mismo comentabas la referencia al mismo Papa Francisco. Si nosotros observamos en este periodo de pontificado del Papa Francisco, prácticamente la gran mayoría o un gran número de las canonizaciones que ha hecho el Papa Francisco han sido personas que, más que hablar de otro perfil que probablemente a lo mejor en otros pontificados pudiéramos decir personas desde una práctica devocional, pietista, muy devotas, ahora nos damos cuenta que son personas que se canonizan y que representan o cubren más bien un perfil de luchadores sociales, ¿no? De personas que han levantado la mano en sus sociedades, en sus ciudades, y empiezan a señalar como estos campos de desprotección, de desigualdad, de minusvaloración, de inequidad. Probablemente uno de los que ha sonado más recientemente pues es Monseñor Romero, como uno de los grandes luchadores sociales acá en América Latina, y que justamente pues fue uno de los grandes impulsores de la gran lucha social en Centroamérica, ¿no? Entonces me parece que existe una reconsideración y una reconstrucción del concepto de prójimo en estos niveles, ¿no? En el nivel teológico, en el nivel socio-religioso y en la misma práctica cotidiana, incluso psicológica de los creyentes, ¿no? Yo creo que por ahí va la misma reflexión que podríamos estar pensando en lo sucesivo, cómo el creyente se vive dentro de la ciudad. Sí. Oye, Abraham,
A veces los estudios que conocemos, tú aludías hace rato al dato de, pues del número de católicos, ¿no? Este país sigue siendo un país mayoritariamente católico, pero estadísticamente parece que vamos viviendo un proceso a la baja, el catolicismo está a la baja. Y bueno, para muchos las perspectivas no son muy halagadoras, para muchos investigadores que dicen, no, pues aquí ya viene una debacle. Pero en el plano, más allá de las estadísticas, ¿la gente está dejando de creer en las grandes ciudades o está creyendo de otra manera, está reformulando su fe? ¿Qué le está pasando a la gente de lo que tú observas? A mí me parece que existe una reformulación, ¿no? Uh-huh. Es cierto que parece como que la gente deja de creer o como que las creencias religiosas ya no son tan viables y tan pertinentes en su propio esquema de vida, ¿no? Sin embargo, me parece que existe una transición significativa en la propia conciencia religiosa. Incluso me parece que aquí tendríamos que pensar no solo en el aspecto religión, sino en otros términos que probablemente ya aquí se han discutido y que en otros foros también hemos dialogado, como hablar de la espiritualidad o de la interioridad, ¿no? Que son como otros esquemas a los cuales las personas comienzan a moverse, a reacomodarse, ¿no? Y para ellos una experiencia espiritual o incluso una experiencia que provoque en ellos una búsqueda de la propia interioridad supone para ellos una práctica religiosa, ¿no? Entonces, a mí me parece, o al menos yo así lo veo ahí en la universidad y con muchas de las nuevas generaciones que llegan de grupos, como una constante en las personas que están reinterpretando la presencia de Dios en figuras y en formas que van más allá de lo tradicionalmente establecido, ¿no? Dentro del templo, dentro de lo custodiado por la imagen, ¿no? Y ahora parece que se están transformando hacia prácticas que tienen que ver más con el contacto con el otro, con la naturaleza, con la conciencia de sí mismo. Y ahí es donde las mismas personas comienzan a hacer una identificación con el aspecto religioso. No estoy tan seguro si la gente lo tiene como muy claro, mas me parece que ellos sí le dan una connotación religiosa. ¿Y cómo lo toman los sistemas religiosos, esta reconfiguración? ¿Lo ven como algo favorable? ¿Se convierte en un reto para la pastoral? ¿O finalmente se mantienen en sus esquemas más o menos que les dieron un buen resultado en el pasado? Mira, me parece que la práctica y también las opiniones o las posturas están divididas. Hay quienes siguen optando por una práctica tradicional, conservadora. Sin embargo, también aparecen algunos que hablan de una evangelización más proactiva. Incluso la misma Iglesia Católica ha venido hablando desde hace ya algunos años de la nueva evangelización como un replanteamiento de las formas tradicionales de acercarse a los creyentes y a los no creyentes y de presentarles este esquema de vida, el evangelio mismo, ¿no? Y esta propuesta, que parecía bastante innovadora, pues terminó muchas veces experimentando el reduccionismo de la inercia de las prácticas tradicionales, ¿no? Entonces me parece que hoy las mismas prácticas están en una lucha, en una disputa, ¿no? Como que existe un convencimiento que está predominando ahora de que estas realidades son una gran oportunidad para ser pastoral en medio de la ciudad, ¿no? En medio de la vorágine de la ciudad. Pero también hay quienes tienen una resistencia y a categorizar este tipo de prácticas o de posturas religiosas como pecaminosas,
o como algo que se aleja de la verdad divina. Es una forma de sancionar estas prácticas y por otro lado de censurar a las personas. Me parece que si los mismos grupos religiosos mantienen este tipo de visibilización del problema, en una censura, en una categorización pecaminosa, probablemente las mismas personas irán tomando distancia de las prácticas que les discriminan. Pues yo, bueno, te había pedido algunas así como ideas que nos dieras sobre la cuestión de la pastoral. En lo personal, yo, mi reflexión y pregunta iría con esto que tú estás comentando es, hay una preocupación por todas las personas en general, o hay grupos muy específicos. Por ejemplo, sabemos que los grupos evangélicos han crecido con los grupos más necesitados. Esto ya lo han demostrado en otras investigaciones las sociólogas Cristina Gutiérrez, René de la Torre, ¿no? Pero ustedes tienen ahora una preocupación, la pastoral, o es en general. Estoy pensando, cuando te hago esta pregunta, lo quiero decir, en que en este año también el Papa Francisco ha convocado una reunión mundial de jóvenes, ¿no? Bueno, te lo comento así, que eso también lo estoy pensando, pero dentro de las propuestas de la pastoral urbana hay diferencias para los diferentes grupos de edades, sociales, o hay una cuestión, digamos, única y generalizada. Mira, ahí podríamos comentar un par de asuntos. Uno relacionado sí con los grupos sociales en general, que me parece que esta es una problemática compartida. De hecho, esto que tú comentas de los grupos evangélicos, la misma Luz del Mundo, que tiene su centro espiritual y mundial hacia el oriente de la ciudad, está experimentando esta realidad y está viviendo un replanteamiento también, de tal manera que incluso han hecho una serie de coordenadas territoriales para promover opciones pastorales de evangelización y de reevangelización de los hermanos, ¿no? Y de los gentiles que consideran que pueden ser candidatos para afiliarse a la Luz del Mundo, ¿no? Dentro del catolicismo también está ocurriendo algo parecido. Existen algunas iniciativas, aquí mismo en Guadalajara están surgiendo algunas iniciativas. Recientemente se acaba de tener un congreso, el Encuentro Continental de Pastoral Urbana, donde bajo presencia de diversos países pues se reunían o nos reuníamos para reflexionar justamente todos estos retos que hoy la ciudad presenta a la vivencia de la fe, de la religión, y cómo la misma religión o incluso el mismo catolicismo está haciendo frente y respuesta a estas realidades. Mundialmente están ocurriendo varios procesos. Uno de ellos, el más inmediato, la Jornada Mundial de la Juventud, que será en este mismo mes en Panamá, pero que incluso hasta dentro mismo de la iglesia no hay como una gran expectativa. Y la razón es que justamente un evento que ha aglutinado millones de jóvenes de diversas escalas sociales y de diversas sociedades del mundo, pues pareciera que esta ocasión ha sido menos aceptado. Algunos dicen que es por las fechas, ¿no? Porque siempre es en verano, ahora se está haciendo en enero, y eso, bueno, pues contribuye a que muchos jóvenes que están en la universidad o en la preparatoria pues no pueden viajar o trasladarse, pero existen otros especialistas dentro de la iglesia que lo están interpretando como un síntoma de lo que está ocurriendo también en la iglesia en América Latina, ¿no?
se decía mucho que América Latina era el continente de la esperanza, porque había una gran población de católicos, porque estaban surgiendo movimientos religiosos, incluso dentro del catolicismo, Renovación Carismática y otras agrupaciones que parecían como alzar la voz en nombre de la religión, ¿no? Pero no ha sido así. En muchos países en América Latina se empieza a observar un desencanto religioso y por otro lado un gran crecimiento de algunos grupos que impensablemente, todavía hasta hace algunos años, se creía que podían estar acá en América, ¿no? Como los musulmanes. Países como Argentina, como Chile, recientemente están observando la presencia de musulmanes. Aquí en Guadalajara pues tenemos también una presencia ya cada vez mayor y grande de musulmanes que está seduciendo a jóvenes y que empiezan a preguntar en las mismas parroquias, ¿y eso es bueno? ¿Es malo? ¿Podemos visitar mezquitas? ¿Se vale conocer otras religiones? ¿Es posible que nosotros hagamos visitas a estas denominaciones religiosas? Pareciera entonces que existe una inquietud para poder también socializar con otras denominaciones que quizá en otras generaciones pues era como considerado como algo malo, ¿no? Hoy la misma Iglesia Católica hace planteamientos o replanteamientos a esta forma de atraer a las nuevas generaciones, a los jóvenes, y pensar no ya en los grupos cautivos o en las personas que socialmente acudían a participar de las prácticas religiosas. Hoy pareciera que la gran preocupación de muchos pastores está en buscar a aquellas personas que se desencantaron o vivieron un proceso de alejamiento por alguna razón o por alguna práctica, ¿no? Pues vamos a ir a un corte. Quisiera hacer un último comentario. No sé qué te parece esta imagen que fue, creo que en el primer año, segundo año del pontificado de Francisco, que él reconoce que sus mejores amigos, o al menos con los amigos que tenían, era un rabino y otra parte que era un islámico. Y un pastor, ¿no? Un pastor Sí, entonces se protestante. juntaban en un café y a platicar y a jugar. Y claro, pues son mis amigos, ¿no? Entonces, me parece que no es tan extraño, pues, estas cercanías. Pero digo, claro, el que jóvenes digan, oigan, pues yo lo quiero conocer, ahora yo quisiera oírlo de parte de la iglesia en términos de autoridades, decir, chin, ¿qué tal si se acerca, le gusta más y se va para allá? ¿No? Bueno, con esta reflexión nos dejamos aquí a Abraham y nos vamos al corte. Estábamos hoy platicando con Abraham González Alcalá en torno a esto de la pastoral urbana. Está usted escuchando Creencias Religiosas.
Asociación Libre, Psicoanálisis, Filosofía y Cultura. Sintoniza todos los lunes en punto de las 19 horas a través de laexquisitaignorancia.com. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Bien, pues regresamos aquí a Creencias Religiosas y estamos hablando, o el día de hoy, conversando con Abraham González Alcalá. Oye, Abraham, pues yo te decía esta imagen que no recuerdo el año, que el Papa con sus amigos, un imán, un rabino, un pastor, la iglesia, los jóvenes, ¿qué tanto esta cuestión del diálogo interreligioso? No sé, ¿tú cómo lo ves dentro de la ciudad? Porque si algo han mostrado los estudios que hemos tenido en términos de cuestiones religiosas, de creencias religiosas, pues es también ya que hay muchos grupos, no solo dentro del gran espectro del cristianismo, otros más minoritarios como el islam, el judaísmo, budistas, hinduistas, pero ¿qué tanto va hacia allá con jóvenes o otros grupos la posibilidad de esta cuestión interreligiosa? Sí, yo creo que mucha de la práctica con jóvenes tiene que ver con una práctica por la libre. Es verdad que desde hace algunos años la misma Iglesia Católica se ha pronunciado por favorecer un diálogo interreligioso, por favorecer y potenciar el ecumenismo, ¿no? Pero me parece que este ha sido un discurso que se ha quedado corto, ¿no? En realidad, lo que decíamos hace un momento cuando hablábamos de una tendencia que todavía persiste bastante conservadora, pues a los jóvenes actualmente termina siendo como algo tan perturbador, ¿no? Es decir, una religión que se vuelve más prohibitiva, más punitiva, que una religión que promueve a las personas, que les pone en contacto con Dios, que les ayuda a trascender, ¿no? Entonces, los mismos jóvenes empiezan a optar por una práctica más libre, más, menos consultativa, ¿no? Y entonces ellos van haciendo a ensayo y error, qué es lo que les gusta, arman su propio combo religioso, ¿no? Sin necesidad de tener que estar remitiéndose o consultando a quien ellos consideran o a quien se reconoce como la autoridad religiosa, ¿no? Sí es verdad que muchos grupos de jóvenes o muchos grupos juveniles han fortalecido mucho esta parte de las prácticas de beneficencia social, el salir a hacer prácticas de caridad, el conocer diversas realidades religiosas, pero con mucha cautela y con un ánimo proteccionista, ¿no? Entonces, para muchos de los jóvenes, pues esto empieza a ser como, es mi impresión, esta me parece que es una impresión muy personal, como algo sospechoso, porque entonces, pues me promueves o no me promueves, me permites o no me permites, ¿no? Uh-huh. Y cuando algo aparenta o empieza a ser sospechoso, pues entonces el joven dice, bueno, pues yo por mi cuenta reviso, por mi cuenta aprecio, por mi cuenta valoro, ¿no? Y esta me parece que es una libertad que el joven hoy está buscando en la ciudad, ¿no? Hoy aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos una gran oferta de experiencias religiosas, cuasi religiosas o pseudo religiosas que son bastante atractivas para los jóvenes. Y sin embargo, no dejan de asistir a los grupos juveniles de los templos, ¿no? o de las comunidades parroquiales, o no dejan de acudir a su domingo en misa, ¿no? O de simpatizar al menos con sus propias prácticas religiosas, ¿no? Entonces, creo que aun cuando se ha hablado mucho
de este diálogo interreligioso, del apostarle a una madurez como creyentes. Me parece que todavía se sigue considerando al creyente como un niño, ¿no? Al que tengo que proteger, al que tengo que decirle que sí está bien, que está mal, como un creyente como un poco temerario, ¿no? Y entonces tengo que cuidarlo, protegerlo, animarlo. Y además este es muy propio el estilo del catolicismo, ¿no? Por eso es el pastoreo, ¿no? Está el pastor, cuida de sus ovejas y entonces yo le voy cuidando, voy acompañándole, pues que no se me vaya a perder, ¿no? Porque además también tengo este compromiso espiritual de ser buen pastor, ¿no? Entonces, esto hoy es un gran reto pastoral, ¿no? Un cambio de mentalidad en el mismo clero, en los mismos pastores, un reto pastoral para los agentes de pastoral, para quienes participan de las actividades evangelizadoras en las comunidades, un reto también pastoral y también ideológico y experiencial para los líderes de los grupos, con jóvenes, con niños, ¿no? En general me parece que es un gran reto para los diversos niveles que participan en el proceso evangelizador con las diversas generaciones, ¿no? Hoy está hablando propiamente de los jóvenes, porque es en quienes centramos ahora nuestra atención y de quienes hacíamos alusión como los creyentes más inmediatos y dados a generar un vínculo con aquello que les suena a espiritual, pero no religioso bajo la dinámica que ellos habían aprendido en casa, ¿no? Sí. A mí, cuando te estoy escuchando hablar, a mí se me ocurría con preguntarte, ya tú lo empezabas a abordar, sobre los retos que implican para los líderes religiosos, sean del mundo sacerdotal o sean de los agentes de pastoral. ¿Qué retos enfrenta esta tendencia a construir el propio combo religioso? Me pareció bastante interesante la noción de combo religioso. O sea, sí, a mí me parece que podríamos hablar de algunos elementos en principio de carácter personal, ¿no? Un aspecto ineludible es la formación que cada uno de estos líderes religiosos, llámese sacerdotes, llámese coordinadores, llámese catequistas, etcétera, ¿no? Me parece que es un asunto de formación, una formación que facilite o propicie que exista una mayor apertura, una empatía con la realidad de las personas, con sus necesidades, con sus preocupaciones, ¿no? Una formación que ponga en el centro a las grandes preocupaciones de las familias. Por ejemplo, hoy se habla dentro del catolicismo de la familia como un núcleo indispensable a evangelizar, ¿no? Siempre la familia ha sido como uno de los agentes o de los lugares de evangelización privilegiados para la iglesia, pero casualmente no se ha ubicado, no se ha generado una estrategia evangelizadora para las familias, ¿no? Se conoce de un famoso movimiento familiar cristiano, pero como tal, ¿no? Como movimiento, no como una práctica pastoral, no como una práctica evangelizadora que independientemente del aspecto religioso que se esté abordando en cuestión o del grupo religioso que se toque, pues realmente se evangelice a las familias, ¿no? Entonces me parece que un primer aspecto tiene que ver con la formación de quienes fungen como autoridad religiosa o los líderes religiosos, que tengan esta sensibilidad a las personas, una sensibilidad humana. Un segundo reto que también creo que es importante es una formación hacia el conocimiento del otro, ¿no? Lo que ya alguno de los grandes especialistas, un alemán, Lenkerdorf, hablaba del carácter nosótrico, ¿no?
no puedo yo decir que el otro está mal o que el otro está alejado de la verdad si no le conozco. O no puedo decir, venga, vamos a dialogar con el otro si hay una distancia que permite esta visible lejanía. Entonces me parece que sí es necesaria una formación que permita conocer al otro, no tener una visión subyugante de la creencia del otro. Si esta formación permite que se pueda conocer, dialogar, intercambiar con el otro, habremos podido superar el reto de las divisiones que históricamente han preocupado tanto a las religiones. Hace un momento hacía yo una alusión clara a la semana que entra. Se está promoviendo una semana de unidad de los cristianos, una semana que anualmente se hace en el mes de enero y donde se promueve una especie de ecumenismo entre grupos religiosos, o mejor dicho, grupos cristianos, ¿no? que puedan dialogar y que puedan pues superar la frontera de la división histórica y podernos, al menos así lo dice el objetivo de esta semana, podamos vernos como hermanos. Sin embargo, me parece que esto va más allá de las semanas de unidad de los cristianos o campañas de promoción del diálogo ecuménico. Me parece que tiene que ver con un proceso de formación en donde el otro cabe en mi propia perspectiva de religión, ¿no? Okay. Oye, Abraham, y un punto que a mí se me ha hecho siempre álgido cuando es en términos de la salvación, pues todos desde su perspectiva religiosa dicen, yo soy el que está en la verdad. Pero el pluralismo religioso planteado por el teólogo José María Vigil habla, al menos hasta donde recuerdo, que la cuestión de que hay una salvación, pero hay muchos caminos para ello. ¿Qué tanto está ya, tú ves, cercana a esto que estás mencionando, porque es muy cercano a este diálogo, pero tener en claro que, pues, primero, somos de una matriz muy común que es el cristianismo, pero las que no están en ellos también son caminos. ¿Qué tanto crees tú que es aceptado? Se me ha acercado gente a hacerme propaganda, sobre todo testigos de Jehová, y les he hecho esa pregunta y me dicen, no, los únicos que se van a salvar somos nosotros, ¿no? Y me llama mucho esta atención, o sea, nadie más de 7.500 millones, y creo que ya somos más, solamente ellos eso van a hacer. Entonces, para mí me parece un punto álgido. ¿Cómo ves tú esta perspectiva? Que ya está entre teólogas y teólogos, pues aceptada, pero hay en la gran comunidad que yo encuentro, bueno, al menos estos denominación, que ellos dicen, no, los únicos que nos vamos a salvar somos nosotros. Sí, creo que esto tiene que ver con un celo religioso, ¿no? Con el celo histórico y también de pronto a lo mejor hasta políticamente correcto de pronunciarse como bueno, pues somos el único camino, la única vía de salvación. Mas me parece que también ya se empieza a observar como esta voz que el mismo Papa Francisco ha estado en su pontificado señalando, que bueno, pues la salvación también tiene que ver con la práctica de la vida, ¿no? Y en tanto la práctica de la vida apunta hacia el bien, hacia ciertas actitudes evangélicas, como pudiera ser la práctica de la solidaridad, de la alegría, la concordia, la paz, el encuentro, la ayuda mutua. Entonces, estamos transitando a otra imagen de salvación, ¿verdad? Porque cuando la salvación en esta perspectiva se sitúa en ciertas formas de ser, en el paradigma de la actuación más que en el paradigma de una doctrina, entonces esto empieza a generar una lógica distinta incluso de la evangelización.
Pues nos quedan poco tiempo. Yo te dejo una pregunta, pero para otra invitación que ya tengamos aquí, y es, ¿los ateos cómo quedan? Si bien fueron vinculados a lo maldito, a lo oscuro, a lo siniestro, hoy los ateos son aquellos que son ecologistas, luchan por derechos humanos, en fin, son todo lo contrario, casi son santos laicos, pero dicen no creer en Dios. Yo creo que esto lo dejamos para otra ocasión, Abraham, pero créeme que ahora entraría... Es un pequeño público, digo, menos los en el mundo, pero pues han cambiado, Sí. ¿no? ¿Cómo cerrarías ahorita en un par de ideas que tú consideres? Sí, y yo creo que hoy, después de haber dialogado estas cosas, hemos dado algunas pinceladas de lo que puede ser reflexionar las creencias religiosas desde una perspectiva urbana, de los retos que puede suponer vivir en la ciudad y pensar las prácticas religiosas como en antaño o en un diálogo interreligioso, en un diálogo ecuménico, en un diálogo libre, en un diálogo que permita a las religiones enfocarse más en la experiencia espiritual que en el adoctrinamiento. Me parece que la práctica de la cual hemos hablado, la práctica religiosa de muchos grupos dentro del catolicismo como una mayoría que pervive en Guadalajara, pues también mira con preocupación los retos sociales, políticos, económicos, de seguridad social que están replanteando también si es necesario pedirle a Dios trabajo o si buscarse un trabajo que permita seguir viviendo en esta mancha urbana. Y junto a ello, dentro de este gran grupo de creyentes, pues los jóvenes como uno de los grupos que se ha considerado históricamente más vulnerables porque están expuestos a la diversidad del mundo, a la atracción de la novedad que el mundo ofrece y por supuesto los jóvenes como aquellos grandes protagonistas de la sociedad, ¿no? Entonces me parece que hoy podríamos decir que las creencias religiosas se siguen moviendo, las creencias religiosas siguen viviendo y las creencias religiosas nos siguen provocando. Bueno, pues muchísimas gracias por esta reflexión, por estas palabras. Pues nada, muchas gracias a todos aquellos que estuvieron en esta conversación. Gracias, Abraham. Gracias. Arturo, pues hasta el próximo en este programa de creencias religiosas desde la exquisita ignorancia. Y muchas gracias a Jonás allá en los controles. Feliz año en términos de expectativa y de esperanza, me parece que eso se abre. Y ya nos escuchamos pronto. Hasta luego. Gracias. Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.